Bueno, me toca hablar del testimonio de los mártires. No voy a poder hablar, voy a llorar todo el rato. Bueno, del testimonio de los mártires, ¿no? Que por la gracia de Dios pues he podido conocer en mi familia, sobre todo de Jorge, Julián y Miguel, Sichar Claver, siervos de Dios, que eran 3 hermanos de mi abuela paterna, Carmen. Julián fue sacerdote y Jorge y Miguel laicos. Ellos nacieron en Barbastro en una familia de 8 hijos, de los cuales mi abuela era la 7ª. Yo he recibido el testimonio de sus vidas y de su martirio, pues de mi padre, de mi tío y también de la mano de mi abuela, que tuvo la caridad de escribir este pequeño libro para conservar la memoria de sus hermanos. Es muy cortito. La crónica narra el martirio de Jorge, de Julián y de Miguel, del que hablaré después, pero también habla de cómo fue la vida de fe de la familia. Y esto es algo en lo que he reflexionado más en los últimos años, porque, como se ha dicho varias veces en las jornadas, pues el martirio es un honor altísimo al cual no estamos todos llamados, pero sí que todos estamos llamados a la vida de fe y de entrega a Dios en la vida ordinaria. Ella va describiendo con muchísima sencillez cómo era su familia, sin hacer alarde de nada, lo dice expresamente. Dice: convencida estoy de que no destacamos por sucesos extraordinarios. Simple y llanamente éramos una familia chapada a la antigua, sujeta a la tradición de la Iglesia y como las demás que a miles y miles en aquellos tiempos y siempre ha tenido España. Luego va explicando pues, el ambiente en el que se criaron ella y sus hermanos, en lo que casi es para mí como una guía de lo que debe ser la vida en la familia. Y ella dice: mis padres formaron un hogar lleno de santo temor de Dios, en el que se vivía una religiosidad de misa, comunión, rosario, novenas, etcétera, diarios. También meditación y lecturas del santo del día. Casi nada. Es bonito ver también cómo sus padres, Jorge y María, ya vivían una entrega confiada a Dios y cómo fueron ofreciendo sus vidas y a sus hijos también a Dios para que dispusiera de todo según su voluntad. Ellos no pudieron tener más que 8 hijos, que tampoco es casi nada, y lo digo de esta manera porque mi abuela cuenta en la crónica pues, que a sus padres les hubiera gustado tener más, pero que no pudieron porque llegó un momento en que el padre enfermó gravemente. Dice: jamás pasó por ellos la idea de limitar los nacimientos. Había que recibir los que Dios mandara, que Él ya les abriría paso en la vida. Comentaban que de las familias numerosas salen las vocaciones religiosas. Sin duda, qué sacrificio tan grande tener una familia tan numerosa, pero aún más estar dispuesto a desprenderse de esos hijos y alentar en ellos el deseo de entregarse a Dios en la vida consagrada. Y debían de vivirlo así, con bastante naturalidad, porque de hecho cuenta que fue el padre, Jorge, quien preguntó en una comida a los hijos varones si alguno querría ir al seminario. Y Julián, que entonces tenía 10 años, contestó que sí, que él quería ir. Entonces le llevaron a hablar con varios sacerdotes y pronto pues, empezó sus estudios en el seminario. Ella va contando pues, una serie de anécdotas y costumbres de la familia que son muy entretenidas y que van dejando traslucir pues, cuál era su espiritualidad, que al final es el tema de las jornadas, ¿no? Dice, por ejemplo, que a mí me encanta, que las chicas observaban en su hablar y vestir un gran recato. También dice: mis padres nunca permitieron en casa la prensa contraria a los ideales de nuestra fe católica. En casa solo entraban libros y revistas destacadamente católicos. No querían contribuir al sostenimiento de la prensa impía y blasfema. Y yo pienso, qué importante es esto, ¿no? La adhesión radical a la fe y el rechazo sin matices de lo mundano. Y cuántas tibiezas se cuelan en los hogares, pues que luego son ocasión de pecados graves. También cuenta cosas que activamente los padres promovían para aumentar la devoción de sus hijos. Por ejemplo, dice que lo que más entretenía a los niños era jugar imitando lo que veían hacer en la catedral, junto a la cual vivían, en Barbastro. Dice: imitábamos misas, procesiones, algún sermón a cargo de los mayores. Teníamos un pequeño altar y todo lo necesario para nuestros juegos litúrgicos, completísimo de detalles y ropas que mi madre confeccionaba para esos juegos. Ellos eran muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús y explica también que el mismo día que el rey Alfonso XIII hizo la consagración de España al Corazón de Jesús, sus padres consagraron su casa y su familia. Y explica: vino el señor cura párroco de la catedral, llevando en procesión la imagen desde el salón hasta el dormitorio de mis padres. Allí se hizo la consagración. Mi padre leyó la ofrenda con gran emoción por parte de todos. También explica cómo iban leyendo con devoción las noticias de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima y más adelante las que llegaban de México, de los mártires cristeros. Y dice que ante aquellos testimonios de los cristeros, como hemos dicho, ¿no? Se ha dicho hoy en la homilía, ¿no? Pues ellos pedían, sentían ansias del martirio como Santa Teresa y Santa Arsicio.
Los chicos participaron de la adoración nocturna y de la acción católica desde que se fundaron en Barbastro, y esto fue, de hecho, probablemente una de las cosas que más les señaló cuando empezó la persecución religiosa. Unos años antes de la guerra falleció el padre, después de una enfermedad durísima, de la cual dice su hija: «Pruebas nos dio muy abundantes de su religiosidad, abnegación y paciencia. Se encomendaba todos los días a la Santísima Virgen. Sufría muchos dolores en su enfermedad, pero nunca le oímos quejarse, más bien al contrario. Llevó esta con gran paciencia y resignación, siempre dispuesto a aceptar la voluntad de Dios». El padre murió en Estada el 6 de noviembre de 1928. Providencialmente, el 6 de noviembre es el día en que ahora se celebra la memoria de los mártires del siglo XX en España. Y así era la vida de piedad, ¿no?, de la familia Sicharclaver, que preparó a Jorge, a Julián y a Miguel para ser fieles a Cristo y a la Iglesia cuando llegó la persecución. Julián estudió en principio con los jesuitas, pero más tarde acabó sus estudios en Barbastro y fue ordenado sacerdote diocesano en agosto de 1930. Su hermana dice de él que era de trato sencillo y agradable y muy querido y respetado entre los sacerdotes de los alrededores, aunque estos eran todos más ancianos. Él ayudaba en la parroquia de Estada al párroco don José Ribes, que también moriría mártir después, y que este párroco decía que en todos los años que él había sido párroco en el pueblo nadie había muerto sin recibir los santos sacramentos. En una ocasión, cuando ya Julián le estaba ayudando, hubo un vecino que se estaba muriendo y que se negó a confesarse. Y entonces el párroco, que ya estaba nervioso, pues pidió a Julián si podía ir a hablar con él, a ver si lo convencía. Y lo consiguió, y así fue. Y este hombre pues murió confesado, a pesar de que había hecho mucha propaganda comunista durante su vida. Los otros hermanos hicieron sus carreras. Francisco, que fue el único que sobrevivió a la guerra, fue militar. Jorge y Miguel, abogados, que trabajaban administrando la casa familiar. Cuando en 1931 hubo una gran quema de conventos en España, se reunieron amigos y parientes para ver qué se podía hacer y decidieron que lo mejor era encomendarse a la Virgen, de cuyas ermitas está cuajada España. Subieron en peregrinación a la más cercana, que es la de la Carrodilla, y ella explica así esta peregrinación. Subimos a pie, 2 horas de penoso camino entre montañas y senderos llenos de guijarros. Se rezaba el rosario a la vista de la ermita, otro por la tarde dentro de la iglesia, y como despedida el tercero ya de regreso a los pueblos. La Santa Misa era por la mañana, pero hay que tener presente que para poder comulgar había que ir en ayunas desde las 12 de la noche anterior. A pesar de ese sacrificio, las comuniones eran bastantes y muy fervorosas. Tanto de ida como de regreso, el trayecto se amenizaba con cantos al Sagrado Corazón, el himno de Cristo Rey y a la Virgen. Esta peregrinación la repitieron cada primer sábado de mes, desde abril de 1931 hasta junio de 1936, sin faltar ninguno. Como se ve, pues toda la familia era destacadamente católica, y en aquel mundo tan pequeño y rural era algo evidente y conocido por todos. Pero a pesar de ello, pues hubo 2 hechos ya en los años de la República que les marcaron especialmente y que probablemente les sentenciaron. Uno fue un pequeño enfrentamiento a la salida de adoración nocturna de madrugada, donde los varones encontraron escritos en el suelo mensajes blasfemos que ellos borraron y modificaron para convertirlos en mensajes piadosos. Los que los habían escrito, que todavía estaban por allí, les increparon, discutieron un poco y al final se separaron sin que pasara nada más. Pero lo cierto es que prácticamente todos aquellos adoradores nocturnos fueron martirizados en el verano del 36. El segundo suceso, y que es el que más directamente yo creo que les condenó a muerte, fue acudir en auxilio del obispo mártir de Barbastro, don Florentino Asensio. Al comienzo de la guerra, el seminario fue expropiado, pero concedieron al obispo unos días de gracia para que se llevara lo que quisiera al palacio episcopal. Y él solo encontró a los hermanos Sichar que quisieran ayudarle para transportar la biblioteca y las imágenes en la furgoneta que tenía la familia. Es un recorrido muy cortito, que cuando uno está en Barbastro ya lo ve, está desde el Coso a la catedral, no hay nada, y que debieron de hacer pues cientos de veces, ¿no?, en unos pocos días y a los ojos de todo Barbastro. Después de esto ellos se fueron a Estada y allí detuvieron a toda la familia el 22 de julio, que providencialmente es Santa María Magdalena, que es la patrona del pueblo. Sobre la detención, mi abuela cuenta: como la salida fue muy rápida, nosotros no pensábamos más que en llevarnos al Sagrado Corazón de Jesús por compañía, una imagen de 1 metro de altura que pasábamos de mano en mano para repartir el sacrificio. Les dejaron aislados en una casa en la sierra, que se plantearon huir, pero al final lo descartaron por la edad de la madre y del párroco, que también estaba detenido con ellos. Pasaron la noche rezando y al día siguiente fueron llevándolos de un lado a otro, de comité en comité, hasta que los devolvieron a casa.
Al atardecer del 23 de julio, dice mi abuela, llegaron los del comité de Barbastro y unidos a los de aquí se llevaron al párroco don José Ribes y a mis 3 hermanos, Jorge, Julián y Miguel, y a otros 2 vecinos del pueblo. A nosotras nos dijeron que no querían mujeres. Al despedirnos y darnos un abrazo, unos y otros nos dijimos, adiós, hasta el cielo. Ellos bajaron la escalera y desaparecieron para no volver. Nosotras, al perder de vista a aquellos forajidos, caímos de rodillas en el oratorio de casa. Y nos sumimos en la más grande soledad. Quedaron encerradas en la casa, que fue incautada, desde donde vieron arder la iglesia del pueblo y las imágenes. No es por ahora, es que nunca lo puedo leer. Jorge, Julián y Miguel fueron llevados a Barbastro, donde estuvieron presos junto con muchos amigos sacerdotes y también con el obispo, en unas condiciones durísimas. Ella, pensando en esos días de prisión, comenta lo siguiente: me imagino el alto nivel de fe y amor a Dios que en la cárcel reinaría entre unos y otros. Qué confesiones con tan buenos sacerdotes. El desprendimiento de todo lo humano ante lo divino, viendo llegar el holocausto de sus vidas en flor, ofrecidas desinteresadamente por la religión y España tan perseguidos. Fue este un preámbulo que seguro aceptaron con gusto viendo llegar la muerte, y que si sus vidas eran gratas al Señor, las ofrecían generosamente pidiendo perdón por sus asesinos con la misma actitud del Señor en la cruz. Finalmente, el 6 de agosto llegó la noticia fatal. El camión de casa fue incautado y el chofer iba y venía a Barbastro a diario, llevando a los del comité. Al llegar la tarde del 6 de agosto vino a casa. Salió María Josefa, mi hermana, al encuentro para saber de los hermanos. Él les llevaba ropa a la cárcel y aquel día se la devolvieron limpia, señal inequívoca de que habían sido fusilados. Al dar la noticia a nuestra madre no sabíamos cómo empezar. Poco hubo que indicarle. Lo comprendió rápidamente y con una resignación pasmosa nos dijo: hijas mías, alabado sea Dios que así lo ha permitido. Pasamos largas horas en silencio, yo más diría en oración constante. Cuando podíamos, rezábamos el rosario y leíamos las oraciones de la misa. Al leer el Evangelio del 6 de agosto, la transfiguración del Señor, con el ofrecimiento de los apóstoles de construir 3 tiendas para estar con Jesús, nosotras ofrecíamos aquellas 3 vidas jóvenes, pidiendo que su sangre derramada no fuera estéril, que el Señor aceptase aquellos sacrificios para bien de la Iglesia Católica y de España. Ellos fueron martirizados, como he dicho, el 6 de agosto, que era jueves, un día eucarístico, en el que estos adoradores nocturnos pudieron participar del banquete celestial, del cual gozan por toda la eternidad. Qué bonita es la providencia, ¿verdad? Fueron fusilados en la carretera de Huesca, a los pies del monasterio de la Virgen del Puello, y después fueron enterrados en una fosa común. El chofer de la camioneta que los llevó al martirio contó después a la familia que fueron cantando el himno a Cristo Rey por la carretera hasta llegar al lugar del fusilamiento. Allí, cuando iban a dispararlos, todos a una gritaron: ¡Viva Cristo Rey! Así que nada más que decir. Gloria a Dios por el testimonio de los mártires y viva Cristo Rey.